Desde muy chica viví pegada al televisor. Mientras otros leían mucho, yo jugaba y miraba mucha televisión. Y soñaba con el mundo fantástico del cine y la televisión. Y eso me llevó a empezar a fantasear qué se podía hacer desde estos medios. Y después conocí lo que se podía hacer desde la educación, y ahí pude unir dos amores y encontré dentro de mi profesión la posibilidad de desarrollarlo. Hola, hola, ¿cómo les va? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Nosotros Libros en su cuarta temporada. Desde aquí, la librería de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Hoy recibimos a Claudia Floris, la directora de la colección Intersecciones. Claudia, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Un poco resfriada, pero bien. Claudia, viniste hace algunos años de Tandil a Mar del Plata. ¿Por qué elegiste ese cambio? Sí, soy tandilense, nacida, criada, estudiada en Tandil. Y bueno, ya mis hijos habían volado de Tandil a otros lugares. Y yo estaba sola y tenía ganas también de hacer cambios grandes. Y empecé a buscar a ver dónde podía trabajar. Yo siempre me desarrollé en la Universidad Nacional del Centro. Y bueno, acá estaban buscando una dirección de educación a distancia y me presenté y acá estoy. Terminé viniéndome cerquita. En realidad iba a ir a cualquier parte donde pudiera realizar mi profesión. Y en Tandil, en la Universidad del Centro, te dedicabas a la educación a distancia. Sí, en realidad yo me dedico a la comunicación educativa y siempre trabajé en temas de educación, tecnología, comunicación, y con el tiempo adquirió cada vez más importancia la educación a distancia. Yo ingresé en la universidad en 1985 y en el 86 yo ya empecé a trabajar en estos temas. Así que ni bien empecé a estudiar, ya estuve embarcada en los temas de educación y comunicación. Cuando uno dice comunicación, piensa en medios de comunicación. ¿Estás pensando en eso, hablando de eso, cuando estableces ese vínculo entre educación y comunicación? Empezás por ahí, pero en realidad es mucho más amplio. Tiene que ver con la comunicación entre las personas, con la comunicación entre grupos, las comunicaciones institucionales. Es muy amplio el campo de las ciencias de la comunicación y todos están intervinculados, ¿no? Pero generalmente es cierto que se reduce en el imaginario en los medios de comunicación, y hoy sobre todo las tecnologías se piensa en términos comunicacionales. Pero creo que nuestro desafío actual es no perder de vista que detrás hay seres humanos comunicándose detrás de cualquier producción mediática o tecnológica. ¿Cómo es esto de el vínculo o ese comienzo entre el cine y la televisión para llevarte a lo que fue tu profesión? El tema de imaginar personajes, imaginar escenarios, comprender hasta la psicología de distintos personajes, eso me apasionaba, era un mundo fantástico. Así como otros cuando leen un libro se trasladan a otro mundo, yo mirando películas desaparecía de esta realidad. Y como les comentaba, desde muy chiquita jugaba
a que hacía programas de televisión o filmaba películas. Entonces se escondía a todo el mundo atrás de las cortinas, abajo de la cama, para que no salieran en cámara. No tenía ni idea, pero yo sabía que algo de eso era. Así que bueno, mi pasión por ese mundo mágico, de a poco me fui dando cuenta que era una forma de comunicarme con los otros. Y creo que siempre ha sido mi gran preocupación, la comunicación entre las personas. Y mi puerta de entrada fue precisamente esta, de cómo crear estos mundos y comunicarme y expresarle al otro lo que quiero contarle. Cuando nos comunicamos, estamos expresando ideas, pensamientos, preguntas, pero estamos también en relación con otra persona a la que tenemos que escuchar. ¿Se escucha lo suficiente aquel que está en la posición del estudiante que va a aprender algo, que va a recibir un contenido, que dice, bueno, quiero estudiar una carrera? ¿A esa persona se la escucha habitualmente? ¿Qué tema? Sí. Es lo más complicado porque cuando la comunicación la llevas adentro de las instituciones educativas, el docente está pensando fundamentalmente en la transmisión de conocimiento y no valida lo que ya trae el estudiante y no escucha también desde dónde parte el estudiante. Y es fundamental la escucha para una buena comunicación. Es decir, que poder aprender implica también haber sido escuchado. Y pensando también en las tecnologías y en el aprovechamiento de la tecnología, ¿cuánto nos ayudó lo que ocurrió durante la pandemia para eso? ¿Cuánto va a quedar de esa experiencia? Quizás también haya quedado en evidencia que se improvisó mucho, ¿no? Porque fue una emergencia y hubo que reaccionar con lo que había. En realidad, cuestiones tecnológicas, el uso de tecnología ya venía acelerándose previo a la pandemia. Entre ellos, la educación a distancia ya existe desde hace muchos años. La pandemia puso en evidencia que hay muchas cosas de la educación presencial que tenían muchos errores. Muchas cosas como esta de no escuchar al otro, pero eso se sigue reproduciendo a pesar de las tecnologías. No implica que utilizar una muy buena aplicación tecnológica estamos mejorando nuestras prácticas como docentes. Sí se logró ver el potencial, es decir, gente que se resistía al uso de la tecnología la empezó a usar porque era la única manera de comunicarse con el otro. Pero lleva a reproducir ciertas formas de comunicación que eran del presencial o que tienen que ver del cara a cara. Y hay una cuestión que hay que tenerla en cuenta, que la tecnología siempre está mediando esa relación y no se está teniendo muy en claro. Y si a eso lo llevas a la educación a distancia, que es todo un campo específico, lo que se hace tampoco es educación a distancia. Se usan tecnologías para comunicarse, entre comillas, con los otros, nada más. Hay mucho por hacer en capacitación docente y también en el estudiante, porque el estudiante está acostumbrado a utilizar las redes, las tecnologías para el ocio, para la comunicación entre pares, para todo lo que tenga que ver con entretenimiento. Pero las cuestiones académicas tienen otra lógica y esa la tienen que aprender también. ¿Y está el que puede dar esa capacitación para los docentes para la utilización de las herramientas? Sí, hay mucha gente capacitada en todas las universidades y en el caso del Sistema Institucional de Educación a Distancia es una de nuestras metas poder brindar la mayor cantidad de capacitaciones posibles para que los docentes puedan comprender y encontrar nuevas posibilidades, porque no hay recetas. Claro. En realidad es conocer ciertos principios pedagógicos, ciertos criterios hacia dónde tenemos que ir pedagógicamente y después tomar decisión sobre la marcha. También se cambia mucho según el campo disciplinar, no es lo mismo dar clase en una física, en una química, en una matemática,
que en una ciencia social. Es muy diferente. Y nosotros, que estamos en un campo tan amplio, no es que sabemos de cada disciplina, simplemente ayudamos a encontrar esas formas más adecuadas para que el estudiante logre un aprendizaje más significativo. Pero sí, en realidad en todas las universidades los sistemas institucionales de educación a distancia son los que están brindando las capacitaciones necesarias. ¿Todo se puede enseñar a distancia, cualquier disciplina? Sí y no. Sí, porque el desarrollo de las tecnologías cada vez ha posibilitado más cosas. Por ejemplo, hay laboratorios virtuales. Hay muchas cuestiones que se pueden hacer con simulaciones, cada vez más, pero aún se requieren ciertas prácticas hacerlas en instituciones concretas. Una medicina, bueno, hasta las prácticas psicológicas por ahí pueden ser mediadas, pero aquellas que son estrictamente de trabajo en una industria, en una fábrica, esas son prácticas que hay que hacerlas. Y no quiere decir que no se puedan hacer a través de la educación a distancia, hay que encontrar otras formas, pero no en la distancia, es decir, no a través de la tecnología, sino que quizás el estudiante que está en Jujuy, que está en La Pampa, pueda hacer esas prácticas en sus lugares de residencia y no tener que trasladarse a la institución en donde está estudiando. Entonces, hay formas que uno encuentra para que se puedan hacer prácticas presenciales en otros espacios y no necesariamente tener que viajar a la sede donde se está estudiando. Eso te quería preguntar, porque, a ver, la educación a distancia surge por eso, para evitar el traslado de alguien. Si esa persona tuviera la posibilidad de hacerlo presencial, ¿eso siempre es preferible? Son dos cosas diferentes. La educación a distancia surge en los años 60 para dar la posibilidad, y surge fundamentalmente en Europa, para dar la posibilidad de aquellos que no habían ingresado a la universidad y que ya eran adultos y que trabajaban. También se pensó en aquellos que estaban en cárceles, insisto, por cuestiones laborales, poder brindarles la oportunidad de formarse. Y empieza la universidad, sobre todo en Inglaterra, a brindar una formación para que más gente se forme en la universidad. En el caso de América Latina, la educación a distancia tiene otros objetivos, tiene más que ver con la democratización. Y nunca hemos llegado tanto al tema de enfermos o gente que hoy sí se hace por el avance tecnológico, la gente que está privada de su libertad. Pero en general, en América Latina, la educación a distancia es para dar la posibilidad a aquellos que no pueden asistir a la institución. Entonces, puede ser porque trabajan, porque están lejos y presupuestariamente no pueden trasladarse. Por ejemplo, uno de los mayores desarrollos son los posgrados a distancia, porque la gente que está trabajando por ahí no puede pedirse licencia y se sigue formando sin moverse de su ciudad, de donde está residiendo. Fundamentalmente es eso. Y si se puede ser presencial, obviamente siempre el cara a cara es mejor, pero no quita la calidad de la educación hacerlo a distancia. Sí es necesario mucha capacitación docente y un buen sistema organizativo, porque no es solamente el docente, sino que tiene que haber toda una organización administrativa, académica, que permita que el estudiante tenga una contención y no sea una cosa perdida en la que se relaciona con un docente y nada más, sino que tiene que saber que pertenece a una institución. Todos nos quedamos con la imagen de la no presencialidad durante la pandemia con las plataformas, ¿no? La utilización del Zoom y alguna otra plataforma. ¿Y cómo hacían en la década del 60 o el 70 allá en Inglaterra para hacer clases a distancia? La televisión. La televisión y la radio fueron los grandes medios
En realidad, en principio empezó por materiales impresos. Y fuera de la universidad, muchos antes. Ustedes recordarán revistas tipo Patorucito que traían cómo arreglar una radio, cómo aprender a ser mecánico o aprender corte y confección. Y eso era una especie de educación a distancia. Era educación a distancia. Eso, llevado a la universidad, pasó por medios gráficos, pero después por la radio y la televisión. ¿Y qué implicaba? Que había programas específicos de radio y televisión y el estudiante a determinada hora tenía que ponerse junto a la radio o mirar televisión y con un material impreso poder resolver los ejercicios, las actividades que se le daban. Y es más, yo insisto que hoy en muchos rincones de nuestro país deberíamos recuperar la radio y la televisión, porque Internet no llega a todas partes y la radio sí sigue siendo uno de los medios que llega hasta los más altos cerros y tenemos otro tipo de conexiones. Creo que si realmente tenemos que volver a pensar en la democratización, hay que pensar en más medios además de los digitales. ¿Esto ya lo has planteado? Sí. ¿Sí? Sí. Pero bueno, también hay una necesidad que es el desarrollo tecnológico. Estamos en un mundo con mucho desarrollo digital y es prioritario. Tenemos una gran brecha cultural entre aquellos estudiantes que acceden a las tecnologías y aquellos que están en rincones en donde no acceden a las tecnologías. Entonces, bueno, ahí hay siempre una tensión, ¿no?, entre a qué le damos prioridad. Obviamente que el desarrollo digital es muy amplio y hoy cada vez más la gente tiene al menos un celular. Y muchos estudiantes, aún en pandemia, estudiaron a través del celular, no a través de una computadora. Sí, inclusive esto que decís de la no conectividad o el no acceso, hace poco tiempo cuando se consultó a la ciudadanía acerca de si querían o no subsidios, hubo una mayoría que no respondió en Mar del Plata. No porque no les interesara seguir manteniendo el subsidio, sino porque no tenían internet. Claro. No tenían computadora en la casa. Exacto. De hecho, en la pandemia se dieron becas de conexión, se pagó conectividad. Es decir, que aún en ciudades que no estamos lejos, estamos aquí, hay sectores que no acceden. Entonces, es una alternativa posible o volver al impreso o volver a los medios tradicionales. Me quedé pensando en esto de utilizar la radio de la universidad, el canal de la universidad, en el que estamos ahora, para hacer educación, ¿no?, para ofrecer la educación a distancia. Sí, realmente ahí vuelvo a mis amores del comienzo. Me parece en un mundo donde la imagen, la cultura de la imagen ha ido cada vez más en mayor expansión. Me parece muy importante que lo audiovisual lo volvamos a utilizar y desde los medios clásicos como es la televisión. Me parece que mucha gente se engancharía en procesos educativos sin darse cuenta, con más amigable que el estar pensando ir a la universidad. Claro. Quizás le cambias el formato y estás trabajando en lo mismo, ¿no? Sí, buscando, claro, que siempre sea un programa de televisión, no como son los programas de cocina, por ejemplo. Exacto. Que ese es el tema. Vos me preguntabas si la comunicación se limitaba a los medios y yo te digo que la educación tampoco se limita a la escuela. Porque precisamente muchísimos de los programas que hay en televisión te están educando, te están formando en algo. Entonces también la educación es mucho más amplio. Desde mirar un noticiero, mirar películas, series, vos estás aprendiendo un montón de cosas, desde lugares, personajes, formas de actuar, formas de responder ante una problemática. Todo el tiempo estamos aprendiendo. Así que mirá si no tiene potencial la televisión para enseñar. Y es algo que pasó de moda, porque tiene que ver también con los periodos, ¿no?, culturales.
y creo que es algo para volver. De hecho, los podcasts que hoy tienen tanto atractivo para muchos jóvenes o todo lo que hay en YouTube es una recuperación del audiovisual. Lo que pasa es que, bueno, tiene otras características porque es a demanda, lo miro cuando quiero. Claro, claro. Claudia, hemos hablado de medios tradicionales, hemos hablado de tu afición por la televisión, por el cine, de la comunicación, de la tecnología, de cómo aprovecharla, y no hemos hablado de la colección de UDEM, Intersecciones. ¿Qué te planteaste con esa colección? Bueno, precisamente parte de esto, ¿no? De cómo ampliamos la mirada en la intersección entre educación y comunicación. Porque a partir de la pandemia muchas personas creen que la educación y la comunicación tienen que ver con el uso de ciertas tecnologías para enseñar un contenido. Y hay muchísimas otras prácticas, desde comunidades virtuales, foros, esto que te decía, cómo utilizar ciertos recursos audiovisuales para otro tipo de temas que a veces no son exclusivamente disciplinares. Hay muchísimas intersecciones entre la educación y la comunicación. De allí que pensamos ese nombre de, bueno, ¿qué identifica este cruce? Que son múltiples, porque en realidad es una gran red de cruces. Y entonces esto es una posibilidad de que mucha gente que hace cosas, lleva adelante muchas experiencias, no queden dentro del aula o no queden en una sociedad de fomento o no queden en un proyecto de extensión, sino que se recupere y se sistematice todo ese conocimiento y lo podamos compartir con otros. Entonces, esta serie surgió para esto, para recuperar las experiencias, volver a pensar algunas situaciones que no están hoy de moda y que son importantes en este cruce de la educación y la comunicación. ¿Cuál fue tu primera experiencia con la educación a distancia? Primera experiencia que llevé adelante, ¿qué proyecto? Sí. Uno muy lindo, que era enseñar historia con historietas. Esto lo hicimos en Tandil, que fue apasionante trabajar con un dibujante y un guionista de historietas y profesores de historia. Y lo que hicimos fue empezar a armar historietas sobre historia argentina y en mi caso trabajaba con docentes para armar las guías didácticas para trabajar los textos más la historieta. Y ves, ahí hay otro medio de comunicación que les resultaba apasionante a los chicos seguir ese personaje que en cada número le iban pasando cosas en la historieta. Así que ese fue el primer diseño, porque las guías tenían que ser pensadas para alguien que no nos tenía a nosotros adelante. Entonces la guía más la historieta era un material para estudiar. Claro, y escuchándote, a ver, se me ocurre la posibilidad de enseñar historia con el cine también, ¿no? Cantidad de películas históricas que hay, con la literatura, con novelas históricas. Totalmente. Y el cine, hay muchísimas películas que te sirven para enfocar problemáticas desde distintos campos, porque vos por ahí tomás esa película para la Edad Media, pero resulta que te sirve para cuestiones sociológicas, te sirve para cuestiones políticas, te sirve para economía, te sirve para física, no sé, hay un montón de conocimientos que se ponen en juego. Lo mismo el videojuego. El videojuego hoy se usa mucho también en la enseñanza y de hecho es importante recuperar eso porque es parte de la vida cotidiana del joven y que aprende muchas cosas sin saber que está aprendiendo. O aprendiendo también para mal. Entonces también sería importante poder revisarlo. Y en muchos videojuegos vos ves que los chicos están aprendiendo matemática, física, química,
y ni se dan cuenta. Y después, cuando vas a la escuela, escuchás que dicen, ah, pero eso es lo que pasa en tal juego o en tal otro. Así que es lo mismo, la película, el cine tiene también el mismo potencial, ¿no? Lo audiovisual. Me hiciste acordar un proyecto en nuestra universidad de Gerardo Martínez, que es un especialista en historia del medioevo, con videojuegos. Exacto. Está enseñando el medioevo con videojuegos. Exacto, exacto. Sí, es un cruce muy amplio. Por eso te digo que el de las tecnologías y la educación, la comunicación y la educación, es amplísimo el campo. Muchísimo para hacer, porque hay experiencia, por ejemplo, con redes sociales, inventando ciertos personajes y cómo hacer videos en Instagram, en Facebook, y estar relatando un 25 de mayo con los supuestos personajes de la época. Y qué dirían hoy, cómo verían hoy, y simulando toda una conversación con la lógica de un Facebook, por ejemplo, ¿no? de una publicación. Es muy interesante poder encontrar otras formas. Hace poquito, en un seminario que dictamos en la Tecnicatura de Periodismo Digital, buscábamos la manera de poder contar cómo fue la inmigración en la década del 30 del siglo pasado. Surgió ahí algún cierto paralelismo con lo que ocurrió en 2001 en la inversa. Y encontramos esta extraordinaria serie de Juan José Campanella, Vientos de lluvia, donde se resume eso. Con ver esa serie te ahorrás libros y cantidad de recorrido histórico, ¿no? Son 13 episodios extraordinarios. Exacto. Yo me he encontrado a veces en la universidad que me dicen, sí, vi un video en Canal Encuentro, vi un video en el canal de no sé qué, y cuando los mirás vos ves que realmente están muy bien hechos y que les sirvió un montón y que después pueden recurrir al libro, pero ya con otro enfoque. O al revés, empezar por el libro y después con un video haces como una síntesis, un buen resumen, una integración de temas. Creo que el gran desafío es que podamos manejarnos con muchos lenguajes. Porque si nos quedamos solo con el libro, desarrollamos una gran capacidad analítica, pero lo audiovisual nos da una gran capacidad de mensajes simultáneos, de mensajes cortos, precisos. Creo que necesitamos todas esas habilidades y competencias para la sociedad actual y la que nos viene, ¿no? Bueno, estos aparatitos nos permiten todo esto que vos decís, ¿no? De todo, de todo. Hacer todo lo que vos acabás de decir lo podemos hacer con esto. De todo, ¿no? Sí, así que lo tenemos que aprovechar. Sí, sí, así es. Es que en realidad hasta hay quienes plantean la educación a distancia a través del celular, porque hay mucha gente que ya no usa computadora. Claro. Y los celulares se están viendo cada vez más grandes, con más capacidades, pero insisto, hay otros sectores sociales que no acceden a eso. Entonces, es un desafío pensar cuáles son las propuestas educativas más inclusivas, ¿no? O más abarcativas para que todo el mundo se forme o tenga la posibilidad. Claudia, ha sido un gusto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos y a todo el equipo. Y yo en el cierre del programa voy a recomendar un libro, este libro. Lo mencioné a Gerardo Rodríguez hace un ratito. Gerardo trabajó mucho con la autora de este libro, que es Nilda Guglielmi, La sociedad burguesa, un diccionario histórico del occidente medieval, un libro de UDEM que podés conseguir aquí en la librería de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Hasta la próxima.